¿Y cómo es posible que nieguen que ha aumentado la pobreza? Pues del siguiente modo. Como ya explicamos en el vídeo de ayer, la tasa AROPE, la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, se compone de tres partes. Por un lado, las personas que no alcanzan el 60% de la renta mediana de un país. Por otro, las personas que presentan baja densidad en el empleo, es decir, que trabajan menos del 20% del tiempo que podrían estar trabajando. Y en tercer lugar, las personas o los hogares que no disponen de acceso a bienes y servicios fundamentales. Y como también explicamos en el vídeo de ayer, la pobreza medida como porcentaje de la población que no llega al 60% de los ingresos medianos del país ha bajado. La pobreza medida como porcentaje de personas con baja densidad en el empleo ha bajado, pero la pobreza medida como porcentaje de personas o de hogares que no tienen acceso, que no se pueden permitir económicamente la adquisición de ciertos bienes y servicios fundamentales, esa pobreza medida de esta forma ha subido hasta su máximo histórico. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a la hora de recopilar estos datos, estadísticamente se hacen encuestas a las personas y a los hogares. Se les pregunta, ¿usted cuántos ingresos tuvo el año pasado? ¿Qué prestaciones sociales recibía? ¿Cuántas horas o cuántas semanas o cuántos meses estuvo trabajando a lo largo del año? Dada la situación financiera de su hogar, ¿se puede usted permitir comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada 2 días? ¿Se puede permitir económicamente mantener su hogar a una temperatura adecuada? ¿Se puede permitir hacer frente a gastos imprevistos, como por ejemplo afrontar un pago ahora mismo de 650 euros? Etcétera. Es decir, para llegar a estos datos, a estos porcentajes que hemos mencionado antes, se efectúa una macroencuesta entre la población española. Y lo que se nos intenta decir desde sectores de la izquierda oficialista es que las respuestas en esta encuesta sobre cuántos ingresos tuviste el año pasado, cuántas prestaciones sociales recibiste o cuánto tiempo estuviste trabajando, son datos creíbles, verosímiles, objetivos, donde no hay margen de error, no hay margen para mentir, no hay margen para una percepción distorsionada de la realidad por parte del encuestado. En cambio, cuando a ese mismo encuestado se le pregunta, ¿usted se puede permitir financieramente, económicamente, comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada 2 días? Ahí ya entramos en el terreno de la subjetividad. Aunque esa persona responda que no en esa encuesta, en realidad puede que su situación económica objetiva, dada por sus ingresos, dada por el tiempo que consigue trabajar, sí le permita en realidad hacer frente a ese gasto, pero él, en la encuesta, responde que no se lo puede permitir. Vamos, que lo que nos está diciendo la izquierda oficialista es que los pobres en realidad no se enteran de que no son pobres. Por ejemplo, tomemos el caso de Eduardo Garzón, de Sumar. Dice Eduardo Garzón, en conclusión, la tasa AROPE, la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, ha aumentado en 2023 porque muchos hogares objetivamente sin problemas económicos han contestado subjetivamente que tienen problemas para afrontar los precios disparados de 2023. Por eso decía que el aumento de AROPE no es tan grave como parece. Lo dicho, que si aumenta el porcentaje de la población pobre, no es porque sean objetivamente pobres, no es porque tengan objetivamente problemas económicos. Eso ya lo hemos descartado porque el porcentaje de población que no alcanza el 60% del ingreso mediano ha caído, o el porcentaje de la población que no trabaja demasiado, con baja densidad en el empleo, ha caído, y por tanto, objetivamente, su situación económica ha mejorado, pero subjetivamente perciben mal esa situación económica objetiva real que están experimentando y por tanto terminan contestando en la encuesta que no se pueden permitir gastos que en realidad sí se podrían permitir. Cuando una persona dice que no se puede permitir económicamente comer carne al menos cada 2 días, en realidad sí lo puede hacer. Es que él no se entera que no puede pagar la carne. Cuando una persona contesta que no se puede permitir hacer frente a un gasto extraordinario de 650 euros, es que no se entera, porque sí tiene ese dinero, según nos dice Eduardo Garzón, en su cuenta corriente, pero no se da cuenta de que lo tiene. O todavía peor, puede haber gente que mienta para perjudicar a este gobierno con las cifras de pobreza.
Por supuesto, también cabe otra posibilidad, y esa otra posibilidad es que aun cuando los ingresos de estas personas hayan aumentado, aun cuando esas personas estén trabajando más horas durante el mes, aun cuando supuestamente su situación económica debería ser mejor que en años anteriores porque tienen más empleo y más ingresos, la inflación ha terminado en términos netos empobreciéndolos. Aunque trabajo durante más horas, aunque ingreso nominalmente más, mi sueldo me da para menos que en años anteriores. Es decir, puedo comprar menos cosas de esas que consideramos básicas a la hora de clasificar a una persona como pobre o como no pobre. De hecho, si dividimos la población española en deciles de ingresos, de menores ingresos a mayores ingresos, y reflejamos el porcentaje de la población que experimenta carencia material severa en cada uno de estos 10 deciles de ingresos, veremos en primer lugar lo obvio, que la carencia material severa se reduce con el nivel de ingresos, es decir, que las personas con mayores ingresos experimentan mucha menor carencia material severa que las personas con bajos ingresos. Esto ya debería suponer un primer indicio de que las respuestas subjetivas que ofrecen no están tan sumamente desnortadas. Si la percepción fuera del todo aleatoria o no estuviese basada en ningún elemento material objetivo, nos podríamos encontrar con que personas de altos ingresos declaran tener mayor privación de acceso a bienes y servicios fundamentales que las personas con bajos ingresos. Y eso no es así. Además, si en este mismo gráfico también incluimos el porcentaje de la población por decil de ingresos que experimentaba carencia material severa en los años 2022, 2021, 2020 o 2019, observaremos que, en general, para prácticamente todos los deciles, lo que observamos es que el porcentaje de población con carencia material severa era mayor en 2023 que en 2022, en 2022 que en 2021, en 2021 que en 2020 y en 2020, sobre todo, mayor que en 2019. Vamos, que tampoco es que este año se les haya fundido un fusible y estén dando respuestas alocadas sobre cuál es su situación económica real. Lo que observamos es una tendencia desde el inicio de la pandemia y desde el estallido de la inflación que siguió a la pandemia, donde año tras año la población afirma experimentar una privación material mayor que durante el periodo anterior. Y a idénticas conclusiones, por cierto, llegamos si en lugar de representar el porcentaje de la población por decil de ingresos con carencia material severa, representamos el porcentaje de la población por decil de ingresos que no puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada 2 días. Ese porcentaje decrece con el decil de ingresos y a su vez ese porcentaje va aumentando para prácticamente todos los deciles de ingresos año tras año, desde 2019 a 2023. Y lo mismo de nuevo observamos con el porcentaje de la población por decil de ingresos que afirma no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada. De nuevo, ese porcentaje decrece con el decil de ingresos, pero aumenta año tras año para todos los deciles de ingresos. Por tanto, hay una tendencia ascendente de la tasa de carencia material severa, de la tasa de pobreza real, en todos los deciles de renta. Todos ellos, desde los más pobres a los más ricos, reconocen, en términos generales, hay algún decil que algún año baila, pero en general, todos ellos reconocen que año tras año se están volviendo más pobres. ¿Qué pasa? ¿Que la subjetividad de 2023 no nos vale, pero la subjetividad de 2019, de 2020 o de 2021 sí? ¿Qué se nos quiere decir? Que en 2019 subestimaban su pobreza real y ahora en 2023 sobreestiman su pobreza real. Y todo para fastidiar al gobierno de progreso o porque han sido vilmente manipulados por las facciones derechistas en los medios de comunicación que les están diciendo que su situación económica es muy mala, aunque objetivamente no lo sea. Porque en el fondo la izquierda oficialista conoce mejor la situación económica de las personas pobres que las propias personas pobres. En definitiva, ¿cómo ha encarado la izquierda oficialista el aumento histórico de la pobreza en España? Ocultando el dato, negando el dato o diluyendo responsabilidades. En realidad, en última instancia, el dato les da igual.
Lo que les preocupa es el uso político que se pueda hacer de ese dato, porque en el fondo lo único que les preocupa es el poder.